La contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Se piensa a menudo que el mundo es un lugar en el que las fronteras están bien delimitadas y son completamente inamovibles. Hoy, a fin de cuentas, ningún país invade a otro. Bueno, hay algunas excepciones, pero por lo general no vemos muchas invasiones y esperemos no verlas. En un pasado no tan lejano no era así. La invasión era un método legítimo y muy empleado, por cierto, para que un Estado acrecentase sus dominios. Todos los países europeos, de hecho, todos los países europeos actuales se forjaron de este modo. Adquirieron su extensión actual mediante un equilibrio entre invasión y conquista y negociación. No siempre se invadía, no era una cuestión de si se podía evitar la guerra, pues se evitaba. Otras veces se hacía mediante acuerdos matrimoniales entre las casas reales, pero a menudo era mediante la simple invasión, mediante la guerra de conquista, que hoy es directamente algo, bueno, podemos decir inaplicable, desde luego indeseable y que evidentemente pues no suele suceder más que en contadas ocasiones. A veces resulta incluso sencillo porque hay lugares que tienen fronteras naturales muy bien definidas. Las islas, por ejemplo. Cualquier isla, la que escojamos, pues vemos siempre que sea de un tamaño razonable. No estamos hablando de islas gigantescas como puede ser, pues, no lo sé, Groenlandia. Bueno, aunque Groenlandia es una isla gigantesca, pero está llena de hielo. Australia. Australia es una isla muy grande, aunque Australia, curiosamente, es una isla inmensa, pero forma un país, porque dentro de la propia Australia, aunque sea muy grande, es un continente en sí mismo. La mayor parte de esa isla tan grande, pues no se puede vivir, no es una zona habitable, solo se pueden habitar los bordes y ni siquiera todos los bordes. De cualquier manera, si nos venimos a Europa, vemos también algunas penínsulas con el istmo cerrado por una cordillera, como es el caso de la península ibérica o la península itálica. Una está cerrada por los Pirineos y la otra por los Alpes. En otros casos no había fronteras naturales, esto no siempre ha sucedido, por lo que había que crear una frontera artificial. Y esa frontera artificial ha bailado en un sentido y en el otro durante siglos, como ha sucedido, por ejemplo, muy a menudo, hasta hace bien poquito tiempo, en el centro y en el este de Europa. Cuando digo bien poquito tiempo es la Segunda Guerra Mundial, el final de la Segunda Guerra Mundial. Más allá del viejo continente vemos algo similar. En América, que han movido las fronteras, aunque no tanto. En América y especialmente en África, las fronteras son las que dibujaron las potencias coloniales en su momento. Hay de hecho un truco que no falla, ya digo, es infalible, y es allá donde veáis una frontera rectilínea, mirad un mapa del mundo, un mapa político, y veréis que hay un montón de fronteras, especialmente en zonas descolonizadas, ya digo, África y América, en el que las fronteras están tiradas, literalmente con un tiralíneas. Pues bien, en ese caso es que nos encontramos, ya digo, es un truco infalible, nos encontramos ante un país nuevo. Pero nuevos o antiguos, todos los estados tienen fronteras y todas sus fronteras son inviolables, al menos sobre el papel. Y quien las viole se enfrenta, pues en los tiempos que corren, y está bien que sea así, se enfrenta a sanciones internacionales, e incluso como le pasó a Irak con Kuwait, que la invadió en el año 1990, pues se tuvo que enfrentar, hace ya 25 años de esto, se tuvo que enfrentar a toda la comunidad internacional que le declaró la guerra. Así que en un mundo como este, como el que vivimos, un mundo así de, digamos, ordenado, no debería haber territorios en disputa, porque esto, el orden actual nos viene a decir que todo tiene dueño. Y la verdad es que lo segundo es cierto, todo tiene dueño. En nuestro planeta, a excepción de la Antártida, que no está políticamente adscrita a ningún país, hasta el último palmo de tierra pertenece a un Estado. Esa es la realidad. Pero claro, hay algunos rincones, por lo general islas y comarcas fronterizas, cuya titularidad sí que está disputada. Casi todos los que la disputan arguyen razones históricas, como es lógico, para reclamar la soberanía. Vamos a echar un vistazo y a sumergirnos en el fascinante mundo de los territorios en disputa. Hay más disputas territoriales de las que nos podemos imaginar. El
estamos hablando de muchas decenas a lo largo y ancho de todo el mundo. Solo en Europa las he estado contando para preparar este programa. Mientras lo preparaba con tranquilidad, he estado contando una tras otra. He hecho una contabilidad manual, que es a fin de cuentas para estas cosas la más fiable, y me han salido 19. Tanto al oeste, como al este, como al norte, como al sur de Europa, en todos los rincones. Ojo, estoy hablando de Europa, que en Oceanía las hay, en Asia las hay, en América, por supuesto, también las hay. La hay incluso en la Antártida, que sigue siendo un gran territorio en disputa, sería el sexto continente, y es toda la Antártida en sí misma es un territorio en disputa. Lo vimos en su momento, hace ya meses, cuando hice meses, más de un año, que hice aquel programa, aquella contrahistoria sobre la conquista de la Antártida. Bien, pues hoy por hoy la Antártida es un territorio multinacional. Yo espero sinceramente que siga siéndolo, porque no, tampoco es que se pueda habitar ni nada por el estilo, y además no está bien que está muy bien como santuario de la vida salvaje y como reserva ecológica de la humanidad total. A nadie le apetecería irse a la Antártida. Pero saliéndonos del Polo Sur y volviendo al viejo continente, ya digo, nos encontramos con 19. La más famosa de todas, supongo que la conoceréis, por lo menos nos pilla muy de cerca a los españoles, es la disputa de Gibraltar. Esta es una pequeña bahía, una pequeña península en la bahía de Algeciras, pequeña, hay que acercar mucho el mapa. Si abrís Google Maps tendréis que, si lo hacéis con el iPad o con el iPhone, veréis que tenéis que hacer el pinch and zoom, lo tendréis que hacer varias veces hasta que consigáis ver la península de Gibraltar. Estamos hablando de muy poquitos, son 2 o 3 kilómetros cuadrados, que está en manos del Reino Unido desde el año 1704. Fue ocupada en aquel entonces por los ingleses durante la Guerra de Sucesión Española, que se extendió desde el año 1701 hasta que terminó finalmente con los acuerdos de Utrecht-Rastatt en el año 1714. Fue una guerra muy larga. La ocupación se formalizó legalmente por el Tratado de Utrecht, que en virtud del cual la corona española cedía a perpetuidad Gibraltar, el puerto de Gibraltar, y el Peñón se la cedía a Inglaterra. Desde entonces España ha intentado recobrar el famosísimo Peñón. Primero lo intentó por las malas, que es como se hacían las cosas en tiempos más recios, de infructuosos sitios. Hubo uno muy grande en el año 1727, en tiempos de Felipe V, y luego ese mismo siglo, entre los años 1779 y 1783, es decir, en pleno reinado de Carlos III, se intentó de nuevo. Ninguna de las dos ocasiones se consiguió. Al segundo fue tan largo, duró 4 años, que se le llamó el Gran Sitio de Gibraltar. Bien, terminado ya el siglo XVIII, ya metióse en el siglo XX, con Inglaterra convertida en una gran potencia, no se volvió a ensayar el tema del sitio y se intentó mediante la diplomacia, que es donde están ahora mismo. Pero vamos, no ha funcionado tampoco. Ni la parte, digamos, ni las intentonas bélicas ni las diplomáticas han funcionado, básicamente porque los habitantes de Gibraltar no tienen voluntad de reintegrarse en España, lo que ha impedido que el Reino Unido se deshiciese de él, como ya hizo en 1997, no hace tanto tiempo, hace poco más de 20 años, con Hong Kong, que se la retrocedió a China. Portugal hizo lo mismo con Macao, justo además ese mismo año, porque los hongkoneses, en principio, no tenían grandes problemas, o al menos eso es lo que pareció, de pasar a ser de nuevo chinos, con un estatus especial. Es lo del famoso país dos sistemas. Hong Kong está en China, pero no está en China a la vez. Una cosa parecida le sucede a Macao. Con Gibraltar se han intentado cosas parecidas, no exactamente lo mismo, pero se intentó, por ejemplo, en el año 2001, entre España y el Reino Unido, en tiempos en que gobernaba Tony Blair y José María Aznar, que a título personal había bastante sintonía entre ellos, se llevaban bien, propusieron la cosoberanía. Una figura un tanto extraña, pues como la que tiene Andorra. Andorra es un coprincipado entre España y Francia en los Pirineos, pero es que los gibraltareños en aquel entonces lo rechazaron. Celebraron un referéndum al año siguiente, en el año 2002, y lo rechazaron por amplia mayoría. Además, no tengo el dato delante, pero sé que fue una mayoría, prácticamente toda la población del Peñón. Pero vamos, que el asunto de Gibraltar, esto fue en 2002, han pasado pues un montón de años desde entonces, y pues va para 20 años, y el asunto de Gibraltar rara vez pasa de moda. Lo tenemos cada 2 o 3 veranos, hay algún problemilla en lo que se conoce popularmente como la verja, porque generalmente el gobierno español suele poner problemas, ya que acusa a los gibraltareños de contrabandistas y demás. La historia, más o menos en España, por lo menos nos la conocemos bien. Ahora se ha vuelto a hablar mucho de Gibraltar a raíz del Brexit, porque
Los gibraltareños tenían miedo de perder algunas de las cosas. En la Contracrónica, en mi otro programa, he hablado bastante sobre este tema del Brexit y también sobre lo de Gibraltar. Bien, pues muy lejos, no muy lejos de Gibraltar, pues ya que estáis con el mapa abierto, no hace falta ni que lo acerquéis más, porque con mover un poquito el dedo se podrá ver exactamente, lo he medido, a 25 kilómetros de distancia en línea recta, se encuentra otro territorio disputado, aunque aquí va invertida la cosa. Es la ciudad de Ceuta, que es de soberanía española, pero reclamada por Marruecos. La historia de Ceuta la traté in extenso a lo largo de la última contracrónica, es de la última contrahistoria, perdón, así que si queréis recuperar el archivo, pues ahí lo tenéis para una historia bien bonita, además, la de la ciudad de Ceuta. En este caso, la reclamación marroquí no tiene demasiado fondo, porque cuando los portugueses conquistaron Ceuta, allá por el año 1415, el sultanato de Marruecos ni siquiera había hecho su debut en la historia. No existía, por lo tanto, nunca ha sido marroquí en ningún momento. Podrían, no lo sé, quizá los portugueses en todo caso, pero en este caso tampoco habría fondo para la reclamación, porque Ceuta pasó de Portugal a España en 1640, cuando ambas coronas se separaron, tiempos de Felipe IV, y en este caso fue voluntad de los propios ceutíes. Como os comentaba en la última contrahistoria la semana pasada, pensaron que en caso de necesitarla recibirían antes ayuda de España que de Portugal. Esa es la razón por la cual decidieron mantenerse leales al rey de España y no al rey de Portugal. Pero todavía, y espero que siga siendo así siempre, el escudo de la ciudad de Ceuta sigue siendo idéntico al escudo de Portugal. Si seguimos con el dedo empujando el mapa, ahora es una maravilla esto de las tabletas y demás para los que somos aficionados a la geografía, porque podemos ver mapas como nunca los habíamos visto. Si os fijáis en esa costa que empieza en Ceuta y va hacia el este, primero desciende hacia el sur y luego ya toma un rumbo este-oeste, veréis que hay más territorios disputados en toda esta zona del norte de África. Marruecos, aparte de Ceuta, pide la retrocesión de la ciudad de Melilla y luego de una serie de plazas españolas menores que están repartidas por la costa marroquí, como el Peñón de Vélez de la Gomera, por ejemplo. Son todas muy pequeñitas, no tienen población fija. Algunas hay algún destacamento militar, pero vamos, nadie vive, ningún civil vive en estos sitios. O las islas de Alucemas, que son 3 más que islas, habría que decir islotes, o las islas Chafarinas, que les sucede lo mismo. En este caso, las pretensiones marroquíes tampoco son muy sólidas, si vamos a los hechos. Melilla fue fundada por un español, no por ningún marroquí. Fue fundada por un tipo llamado Pedro de Estopiñán, además hace muchísimo tiempo, año 1497, hace más de 500 años, y perteneció en origen al ducado de Medina Sidonia. Este hombre, Estopiñán, desembarcó allí y se estableció en una aldea abandonada que posteriormente pues, sería la Melilla tal y como la conocemos hoy en día, ¿no? Es decir, que es una ciudad española desde sus orígenes. Nunca, de cualquier manera, en ese 1497 el sultanato de Marruecos no existía tampoco, así que no pueden pedir lo que nunca tuvieron. Luego las islas, son estos islotes que os he dicho, las islas Alucemas fueron ocupadas en 1673, es decir, ya a finales del siglo XVII, y fueron ocupadas por una cuestión de orden práctica. Y es porque tenían cierto valor estratégico en tanto servían para combatir las expediciones de los piratas berberiscos contra la costa española. Hoy nos pueden parecer muy graciosos los piratas, pero hacían auténticos estropicios. Se presentaban de noche, de día menos porque se les veía venir, de ahí lo de moros en la costa. Asaltaban una aldea costera, en lo que es hoy la provincia de Alicante, o de Málaga, o de Granada, o de Almería. Violaban a las mujeres, mataban a los hombres, robaban, incendiaban, etc. No eran para nada un plato de gusto que los berberiscos te atacasen, y el rey ya no sabía lo que hacer. Llenó la costa mediterránea de torreones de defensa, y una de las medidas fue esta. Vamos a ponernos allí, poner puestos de vigilancia, como hacen hoy en Somalia, en el Océano Índico, que mandan allí fragatas, la OTAN y tal, pues una cosa similar. ¿Sabes? Allí les controlamos un poquito, y esa fue la razón por la cual en tiempos de Carlos II se tomó posesión de estos islotes. Digo tomó posesión porque pertenecían, sobre el papel ya pertenecían al rey de España, desde un siglo antes, desde tiempos de Felipe II, en aquel entonces que ya había nacido el sultanato de Marruecos, acababa de nacer, de hecho, en el siglo XVI, el segundo sultán, que se llamaba Muley Abdalá, se las cedió a Felipe II. Se las cedió para que
le echase una mano en la expansión otomana, que en aquel entonces, finales del siglo XVI, pues era muy potente. Las chafarinas son más recientes, se habla de las alhucemas, las chafarinas fueron ocupadas, por lo menos, llevan miles de años, como buena parte de la superficie emergida, pero fueron ocupadas, estaban despobladas, pero fueron ocupadas por los españoles en tiempos de Isabel II, en el siglo XIX, en el año 1848. Estas están, que si seguís navegando por el mapa, están casi enfrente de las costas de Argelia, casi al borde mismo de las costas de Argelia, y se ocuparon para que no lo hiciesen los franceses, así de sencillo. Fue aquello una auténtica carrera en el año 1848. La escuadrilla española llegó solo unas horas antes que la escuadrilla francesa y bueno, pues como había llegado ya se quedó con ellas. Luego, 12 años después, en el año 1860, después de la Guerra de África, de la que he comentado alguna vez, no sé si aquí, pero sí en la contracrónica, el Tratado de Batras entre el sultán de Marruecos y la reina Isabel II, pues reconoció la soberanía española a perpetuidad sobre este pequeño archipiélago. Como veis, las inmediaciones del estrecho de Gibraltar son un lugar muy disputado, lo cual es previsible. Los lugares disputados suelen estar en sitios estratégicos que todo el mundo quiere dominar. Es decir, si el estrecho de Gibraltar no fuese lo que es, uno de los lugares más importantes para el tráfico marítimo de todo el mundo, pues no habría metidos allí 3 países, como hay ahora mismo. Está por un lado España, que está en ambos lados del estrecho, en ambas orillas, luego está Marruecos, lógicamente, y además el Reino Unido, que se mantiene en Gibraltar. Si no tuviese importancia, os aseguro que los británicos nunca hubiesen tomado Gibraltar, y de haberla tomado en un renuncio por aquellas cosas que suceden en las guerras, seguramente la hubiesen abandonado al poco tiempo. De hecho, en el Tratado de Utrecht también ocuparon la isla de Menorca, que unos años después, ya a lo largo del siglo XVIII, retrocedieron al rey de España, porque, bueno, aunque tenía un valor estratégico indudable, que lo tiene la isla de Menorca, no era tanto como el del Peñón de Gibraltar, y más tarde o más temprano pues iba a terminar costándoles mucho más de lo que les aportaba. No es el caso de Gibraltar, que a lo largo de los 3 últimos siglos, especialmente durante el siglo XIX y XX, al Reino Unido le ha sido muy útil. Eso conforme iba extendiendo su imperio a largo y ancho de todo el mundo, de camino a la India, etc., pues contar con un lugar como Gibraltar les fue en el pasado, al Imperio Británico les fue de una utilidad extrema. Pero vemos que no es el único lugar donde hay problemas dentro del Mediterráneo. Justo en el otro extremo de este mar, más que en este mar, en el Mar Negro, que es un tributario del mar Mediterráneo, más tributario realmente porque el Mar Negro aporta muchísima agua, ya que allí desembocan ríos importantes, como el Don, por ejemplo, una zona mucho más lluviosa que otras. Bueno, pues allí sucede algo similar a lo de Gibraltar con la península de Crimea, que es mucho más grande que el Peñón de Gibraltar, bastante más grande. La península de Crimea está disputada entre Rusia y Ucrania. Crimea, si nos vamos al pasado, porque estas cosas, ya digo, siempre hay que buscarlas en la historia, Crimea fue un janato, una especie de reino musulmán, un janato vasallo del Imperio Otomano, hasta el año 1783. Como veis, hasta hace no tanto tiempo, poco más de 200 años, y en aquel año fue conquistada por el Imperio Ruso, que tenía una reina, una emperatriz, mejor dicho, una zarina muy importante y que pasaba a la historia, que se llamaba Catarina II. O sea, una mujer muy ambiciosa y muy inteligente, bueno, por eso tiene el sobrenombre de Catalina la Grande. Bueno, así que cambió de manos, lo que no cambió fue de lugar, pero sí de manos, pasó a ser no una colonia rusa, parte de Rusia que había ido descendiendo desde las llanuras del norte hasta las costas del Mar Negro, y así fue hasta el año 1954, es decir, pues casi 2 siglos, pasaron 180 años, estuvieron como Crimea formó parte de Rusia. Primero de Rusia, luego de la Unión Soviética, pero dentro de la Unión Soviética de la República Socialista de Rusia. La Unión Soviética era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Había varias, había un montón de ellas, 20 y tantas, y una de ellas era la de Rusia, que era la central, y que era lo que hoy constituye propiamente la República de Rusia. Bien, pues a eso pertenecía Crimea hasta el año 1954, cuando el Soviet Supremo se acababa de morir Stalin. Stalin murió en marzo de 1953, pues justo un año después el Soviet Supremo de la URSS transfirió la península, que es una península con forma de diamante,
la transfirió a la República Socialista Soviética de Ucrania. Lo hicieron al parecer por motivos de comodidad y así lo explicaron. Dijeron, bueno, pues teniendo en cuenta que por cercanía, porque Crimea a fin de cuentas es una península que está conectada al continente por Ucrania y no por el lado ruso, por el estrecho de Kerch, ahí hay todo lo contrario, ahí hay un estrecho. Así que eso es como lo vendieron, entre comillas, en aquel momento. Van a seguir siendo lo mismo porque a fin de cuentas somos todos soviéticos y la Unión Soviética va a durar eternamente, así que no hay ningún problema. Es un puro ajuste administrativo sin más trascendencia. Supongo que en esto también influiría el hecho de que el primer secretario del partido, en aquel entonces, en la URSS era un país en el que mandaba, no tenía presidente como tal, sino que mandaba el primer secretario del Partido Comunista, se llamaba Nikita Khrushchev, y creo que importa que Khrushchev se hubiese criado en Ucrania. Khrushchev era ruso de nacimiento, de un pueblo fronterizo, eso sí, con Ucrania, pero cuando era niño sus padres se mudaron a trabajar al Donbass, en la misma Ucrania, y allí ya se crió y de hecho empezó su carrera política en Ucrania. Al parecer no controló yo mucho el ruso, pero al parecer Khrushchev terminó adquiriendo en su habla común, su habla rusa, seguía teniendo acento ucraniano. Así que quizá eso influyó, como ya he dicho antes. De modo que, no sé, alguna simpatía habría de tener por aquella región. El hecho es que los crimeanos son en su mayoría rusos, porque, no olvidemos, en 1783 Catalina la Grande llegó allí con sus tropas y ocupó el lugar. Evidentemente no mató a la gente que había, pero sí, eso se repobló con muchos rusos y la lengua común hasta hace bien poquito, era el ruso. Bueno, sigue siéndolo, por supuesto, aunque había también ucranianos, pero si uno viajaba hasta Crimea y quería entenderse con los lugareños, lo mejor es que lo hiciese en ruso y no en ucraniano. Así que cuando hace pues ya 6 años, en 2013, estalló aquella revuelta en los acontecimientos de la Plaza Maidán de Kiev, Rusia ocupó la península. Y la ocupó no directamente, aunque bueno, en buena medida directamente porque Putin lo aprobó, pero sí con milicias afines, y luego ya posteriormente, en 2014, se celebró un referéndum que con el 96% de los sufragios devolvió Crimea a Rusia. La comunidad internacional, como os podéis imaginar, puso el grito en el cielo. No reconoce y no se ha reconocido esa anexión, y Ucrania clama desesperada. Pero de facto, vamos de nuevo a los hechos, que es con los que solo se construye la historia, es ya parte de Rusia. De hecho, en los últimos años la República de Rusia ha invertido un montón de dinero, ha puesto incluso una valla en lo que antiguamente en el istmo de la península, para que quede clarísimo, y una garita fronteriza para que quede clarísimo que eso ya no forma parte de Ucrania. No tenemos ni idea cómo terminará esto. La disputa con Ucrania, como veis, es una disputa que ha terminado escalando hasta convertirse en algo parecido a una guerra abierta. De hecho, en otras zonas de Ucrania, el Donbass, por ejemplo, se llevan a cabo enfrentamientos desde el año 2013-2014. Otras disputas del viejo continente no creo que lleguen a tanto. No creo que lleguen tan lejos como lo de Ucrania o lo del Donbass. La de la cumbre del Mont Blanc, por ejemplo. Esta está entre Francia e Italia. Sí, la cumbre del Mont Blanc, he dicho bien, no me habéis entendido mal. La cumbre del Mont Blanc, que es la montaña más alta de Europa, que está a 4.808 metros de altura sobre el nivel del mar. Y evidentemente a esa altura y en el paralelo que debe de estar el 46 o el 47 norte, pues todo lo que hay es nieve y hielo todo el año. Del Mont Blanc además baja un glaciar portentoso. Claro, para entender esta disputa, la disputa por una cumbre, todo está ahí, la disputa existe. ¿Cómo podemos entenderla? ¿Cómo se pueden estar peleando, aunque sea de blog en blog, cómo se pueden estar peleando por la cumbre del Mont Blanc? Más desde hace bastante tiempo. Bueno, pues para entenderla, como en todo, tenemos que ir a la historia, tenemos que viajar hasta el siglo XVIII. Os preguntaréis, ¿por qué el siglo XVIII? Os lo explico. Históricamente el Mont Blanc, ya digo, el macizo del Mont Blanc, están las cumbres más altas de toda Europa, bueno, estarían en el Cáucaso, al menos de Europa occidental. La totalidad de este macizo pertenecía al Ducado de Saboya. El Ducado de Saboya fue creado por el Sacro Imperio a principios del siglo XV. Antes había sido un simple condado. Bien, volvemos de nuevo, nos hemos ido al siglo XV, volvemos de nuevo al siglo XVIII, al año 1792 exactamente. Hasta entonces sin ningún problema. Además le pillaba dentro del propio Ducado de Saboya. Pues ese año, 3 años después de la toma de la Bastilla, en plena Revolución Francesa, el ejército francés revolucionario
tomó la Saboya francesa y la anexionó en su totalidad a Francia. Este sería el primer acto. Luego, ya sabéis que vinieron las guerras napoleónicas, que Napoleón y los franceses las perdieron, y el Congreso de Viena, en 1815, ordenó que Saboya retornase a su legítimo propietario, es decir, a los duques de Saboya. Lo que pasa es que por aquel entonces los duques de Saboya estaban ya más interesados en Italia que en Francia. Esa es la verdad. Habían adquirido el reino del Piamonte, mejor dicho, el reino de Cerdeña, que les otorgaba también el del Piamonte. Y en aquel entonces estaban muy, muy interesados en unificar Italia y hacerlo desde Turín, que habían trasladado incluso los duques de Saboya, habían trasladado ya como reyes o reyes de Cerdeña que se iban a convertir en reyes de Italia, habían trasladado la corte a Turín. Es decir, que hablaban incluso italiano, no hablaban ni siquiera francés. Así que tenemos que ponernos mentalmente a principios del siglo XIX, le retornan la región y está ahí todo perfecto. Los duques de Saboya estaban encantados viviendo en Turín, pero sucedió entonces que se presentó la oportunidad de unificar Italia, como se estaba unificando Alemania, ya a mediados del siglo XIX. Y a los duques de Saboya y reyes de Cerdeña, no lo olvidemos, les interesaba más unificar Italia que mantener esa comarca alpina, que les venía de sus antepasados, lejanos y demás, pero que tampoco les quitaba el sueño. Así que compraron la complicidad de Napoleón III, en aquel entonces emperador, el último emperador de los franceses, para poder unificar Italia con tranquilidad, a cambio de entregarles la parte occidental de Saboya. ¿Qué es lo que querían? Bueno, pues una de las maneras en las que se reunificó Italia fue mediante referéndums. No olvidemos, estamos ya en el siglo del nacionalismo y el liberalismo, y a los habitantes de Toscana, por ejemplo, se les preguntó. Y no solo los de Toscana, los de distintos sitios. Y el Papa se opuso, porque el Papa lo veía venir. Estos van a empezar aquí a sumar pequeños condados, pequeños estados italianos que llevan existiendo desde hace siglos, y al final, de un modo u otro, me va a tocar a mí. Y efectivamente le tocó a él, porque el reino de Italia terminó ocupando los estados pontificios y haciendo del Papa un poco menos que un rehén. Estuvo encerrado allí, varios papas estuvieron encerrados en la Ciudad del Vaticano hasta los años 30 del siglo, los años 20 del siglo XX, del siglo posterior, cuando Mussolini accedió a negociar, a llegar a un acuerdo con el papado. Bien, para evitar que los franceses intercediesen a favor del Papa, dijeron, vamos a darles algo, vamos a darles un caramelo, y se les entregó la Saboya antigua, y esto dejó al macizo del Mont Blanc como frontera natural entre los dos países. Los franceses, sin embargo, aseguran hoy que la cumbre, que sigue siendo frontera, pero la cumbre exactamente, 4.808 metros, es solo francesa, a pesar de que la línea fronteriza pasa justo por encima de esa cumbre. Eso es lo que dicen. Luego ya en la realidad la montaña pues va por otro lado. Es decir, la gestión de esa montaña, de ese macizo, se lleva a cabo, vamos de nuevo a los hechos, se lleva a cabo por el municipio francés se llama Saint-Gervais-les-Bains, y el italiano de Courmayeur, donde hay una estación de esquí muy famosa, por cierto. No creo que la sangre llegue al río en este caso. Además, a la cima del Mont Blanc, ¿quién sube? Pues suben solo los alpinistas. No es precisamente fácil. Tienes que contar con una buena forma física. Todos los años ese macizo se cobra alguna vida de algún insensato que sin la preparación adecuada se ha metido a escalar cumbres por encima de los 4.000 metros. De hecho, hace unos años, no me acuerdo cuántos, 5 o 6, podéis buscarlo por internet, me hizo mucha gracia, un grupo de alpinistas subió una piscina hinchable, no con la idea de darse un baño frío, sino de darse un baño caliente. La llenaron de agua caliente, le pusieron un compresor de aire y se dieron un jacuzzi a 4.800 metros de altura, en traje de baño. Hay fotografías, podéis buscar jacuzzi Mont Blanc, veréis que eran un montón, no cabían. De hecho, aquí evidentemente estaba todo lleno de nieve. Lo hicieron en pleno verano, porque si esto lo intentan hacer en diciembre o en enero, pues hubieran muerto en el intento. En fin, que es una frontera, como veis, está el Mont Blanc, que está más en el papel que en otra cosa, porque al final pues puede subir cualquiera que quiera hacer alpinismo. Y además, como hemos visto con el tema este del jacuzzi en el Mont Blanc, es una disputa fronteriza que se toman con humor.
Luego hay otra cosa, y retomando este tema del Mont Blanc y de las fronteras intraeuropeas, al menos dentro de la Unión Europea, las diferencias de límites ya no tienen mucho sentido, porque las fronteras como tal desaparecieron dentro de la Unión Europea, especialmente la zona Schengen, hace 25 años. Esto es, por ejemplo, lo que sucedió en la bahía de Dollard, así se llama, a dólar, pero con una T al final, que está entre Alemania y Holanda. La bahía de Dollard, podéis buscarlo, justo en la frontera norte entre Holanda, donde la frontera entre Holanda y Alemania va a morir al Mar del Norte, está en la desembocadura del río Ems. Es un río que hay en el norte, en la Baja Sajonia. Bueno, esta bahía no existía hasta el siglo XIII. Y diréis, ¿cómo que no existía? No existía. En aquel momento, el año 1277 exactamente, hubo una tormenta tremenda que inundó lo que antes había sido una vega y la incorporó al Mar Norte, así por las malas. Se formó Sabéis que las tierras en esa zona de Europa son muy bajas y el mar invade con mucha facilidad. Murió muchísimas personas. Las crónicas recuerdan como una auténtica catástrofe. En total, 43 aldeas quedaron anegadas por las aguas. Las que estaban a la derecha del río Ems, en la desembocadura, formaban parte del Ducado de Sajonia, que hoy es parte de Alemania, y que después de ducado se convertirían en el electorado de Sajonia, y luego las que estaban a la izquierda del río Ems, pues pertenecían, las aldeas, habían pertenecido a la ciudad de Groninga, que está en la Frisia Oriental. La bahía es de poca profundidad, como casi toda la costa en sí. El Mar del Norte es un mar de muy poca profundidad. Creo que su profundidad máxima son 100 metros, una auténtica ridiculez, ¿no? No voy a decir que lo puedas hacer buceando, pero vamos, que no es un mar, es un mar muy, muy somero. Pues imaginaros las costas. De hecho, en esas zonas que tienen unas mareas de padre muy señor mío, es muy normal que cuando la marea esté baja, la costa se extienda muchísimo. Las Islas Frisias, por ejemplo, lo tienen, ¿no? Bueno, la cuestión es que, como la bahía es de poca profundidad y los holandeses, también los alemanes del norte, son amigos de ganarle terreno al mar mediante polders, en Holanda son unos expertos en hacerlo, llevan siglos haciendo polders en esa bahía, la bahía de Dollard, que hoy es mucho más pequeña de lo que era hace 3 o 4 siglos, cuando en el siglo XIII el mar irrumpió y la formó. Y han ido poco a poco ganándole polders agrícolas, por supuesto. Claro, aquí es donde surgió el conflicto. ¿Dónde estaba la frontera antes de la catastrófica tormenta del año 1277? Pues claro, no lo saben muy bien. Así que unos y otros llevan buscándola desde hace tranquilamente 200 años y todavía no se han puesto de acuerdo, los holandeses y los alemanes. En la bahía de Dollard lo que marcaba la frontera era el río, pues que el río ha desaparecido. Y como no hay río, pues no saben muy bien a lo que atenerse. De tal manera que si busquéis información sobre esta disputa fronteriza, veréis que los holandeses ofrecen una línea más cercana a Alemania y los alemanes una línea más cercana a Holanda. Pero bueno, la cuestión, estuve yo, por cierto, el verano pasado en Ems, y no en Emden exactamente, al lado del río Ems, y la verdad es que no hay ninguna diferencia. Cruzas de un sitio a otro y los habitantes del lugar, de esa zona, los frisones, no tienen muy presente esta disputa. De hecho, volvió a nacer hace no mucho, unos años, porque querían los alemanes montar un parque eólico en una de las islas, al final del estuario, y ahí es donde los holandeses, el Estado holandés, dijo, bueno, vamos a ver, porque es que esta frontera no la tenemos muy bien delimitada. En fin, como veis, un simple río que desaparece por una tormenta puede desencadenar un conflicto fronterizo que dure siglos, ¿no? Es decir, desaparecido el río, a partir de ella todo el principal referente se pierde. Entre España y Portugal no existen barreras naturales, como bien sabemos. No es como entre España y Francia, que hay una cordillera, como los Pirineos, que además es bastante alta. Lo que se hace en la frontera hispano-portuguesa es, algunos tramos, se aprovecha el curso de los ríos. Como ríos como el Miño, el Duero, el Tormes, el Tajo, el río Guadiana. De hecho, los extremos de la frontera son 2 ríos, son 2 tramos fluviales, tanto por el Miño en el norte como por el Guadiana en el sur. La frontera hispano-lusa, que es más conocida popularmente como la raya, porque es eso mismo, es una raya trazada sobre la arena, es una frontera larga, bastante larga y sobre todo muy antigua. Es una de las fronteras más antiguas del mundo, si no la que más. Data como tal, la primera vez que se describió fue en el año 1267, 10 años antes de la tormenta esa que se llevó la desembocadura del Ems, se la llevó al fondo del mar. Esto es cuando se delimitó por primera vez y quedó más o menos como está ahora.
Faltaba todavía un trozo de reconquista, pero no, para 1267 ya estaba completada. Pues sí, en aquel momento, cuando ya se ha reconquistado Algarve y se ha reconquistado lo que es la provincia, lo que es hoy la provincia de Huelva, ya se puede dar por terminada y quedó como estaba. Más o menos aproximadamente, quedaban algunos detalles como el couto mixto o, sobre todo, el tema de Olivenza. Estamos hablando de 1267. Quedó como estaba con Olivenza dentro de Castilla. Pero unos años después, en el año 1297, un rey de Portugal muy listo que se llamaba Dionisio I, aprovechando que Castilla estaba muy débil en aquel momento, habían perdido al rey, gobernaba su esposa, que se llamaba María de Molina, obligó a la regente María de Molina, la reina consorte de Sancho IV y la madre de Fernando IV, del emplazado, algún día os contaré la historia del emplazado, que es muy buena, le obligó a formalizar la entrega de la plaza de Olivenza a Portugal. Y permaneció en Portugal durante los siguientes 500 años, hasta el año 1801, cuando durante la llamada Guerra de las Naranjas, Carlos IV, mejor dicho Godoy, aunque el nombre de Carlos IV, lógicamente, recuperó Olivenza y la reintegró en Castilla. Esto sucedió en una época muy convulsa en la historia no solo de España y Portugal, sino de toda Europa, que fueron las guerras, en el marco de las guerras napoleónicas. Así que al terminar estas guerras, en el curso de las cuales Olivenza había cambiado de dueño, no se obligó a España a devolver la ciudad. ¿Por qué? Pues porque España había sido una de las potencias aliadas que habían colaborado para derrotar a Napoleón. De modo que el Congreso de Viena se limitó a rogar a España y a Portugal que de buenas maneras resolviesen sus diferencias fronterizas, pero por su cuenta. Ellos ni entraban ni salían en lo que hubiese pasado entre los reinos de España y Portugal antes o durante las guerras napoleónicas. Claro, aquí tenemos dos posiciones y las dos bastante razonables. La posición española es que los portugueses cedieron la ciudad en el Tratado de Badajoz, que puso fin a la Guerra de las Naranjas, 1801, y que la cedieron a perpetuidad. Luego no hay nada que negociar, ¿vale? Que en el Congreso de Viena cantasen en chino si querían, pero que no tenemos nada que negociar porque los portugueses la cedieron. Eso es la postura española. Los portugueses arguyen que aquella fue una conquista napoleónica, ya que en 1801 España y Francia eran aliadas. Y además Godoy, que era el valido del rey de España, se había hecho incluso nombrar príncipe. Se habían puesto de acuerdo Godoy y Napoleón para tomar Portugal y desguazarlo. Claro, aquí como veis, luego se la podría incluir dentro de las conquistas, entre comillas, napoleónicas. Claro, aquí lo cierto es que ambas partes tienen razón, por lo que este asunto creo yo que promete eternizarse. Os preguntaréis qué piensan los oliventinos, los habitantes de Olivenza. Bueno, pues después de 2 siglos y pico, después de una anexión y de estar en España 2 siglos y pico, pues evidentemente ya son españoles y el español es la lengua que se habla en la ciudad. Parecen eso sí muy contentos de su historia, lo cual está muy bien, ¿no? O sea, esa historia a caballo entre España y Portugal. Tienen un dicho popular muy gracioso que dice: las chicas de Olivenza no son como las demás, porque son hijas de España y nietas de Portugal. En fin, estas cosas, como podéis ver, de nuevo volvemos al caso del Mont Blanc, es mejor tomárselas con humor. Por cierto, Olivenza es una auténtica maravilla de ciudad, pequeñita, merece una visita, es una ciudad preciosa, porque los portugueses, en los 5 siglos que estuvieron allí, dejaron una auténtica joya. Esta ciudad está unos kilómetros al sur de Badajoz. Muy bien, estoy mirando el reloj, veo que me voy pasando de tiempo y me quedan todavía muchas disputas históricas que contar, disputas territoriales, que contar, pero vamos, habrá más contrahistorias. Hemos visto unas cuantas, eso sí. Hay muchísimas más, repartidas por todo el mundo. En otras contrahistorias, ahora que el programa es semanal, podremos ir viéndolas y desgranándolas y sobre todo entendiéndolas, porque en esto de las disputas fronterizas a menudo sucede que ambas partes tienen razón. Lo acabamos de ver con el caso de Olivenza y Portugal. Y otras veces directamente no es que ninguna de las dos partes tenga razón, como el del caso de la Bahía de Dollard. Es que es una frontera que la naturaleza se llevó, en este caso lo que el viento se llevó, y ahora tienen que volver a dibujarla. El mundo, al fin y al cabo, no es blanco y negro. Ni las personas, ni el mundo, ni casi nada que nos rodea. Muy bien, pues vamos a ir terminando ya. Vamos, eso sí, con los viajes de Liligo, que es esta sección que me traigo de la Contracrónica de los viernes, que tan buenos ratos nos ha dado a lo largo del último mes. Los viajes de Liligo.
Un espacio sobre la actualidad turística y el mundo de los viajes patrocinado por el buscador de vuelos, hoteles y coches de alquiler liligo.com. Me llega una nota de prensa informándome que van a tirar la casa por la ventana este año los de Iberia con motivo de los carnavales. O sea, nos acercamos, bueno, todavía queda, estamos en febrero, pero serán a finales de mes, principios del próximo. Bien, y claro, evidentemente las líneas aéreas pues ya están preparando las ofertas. Según me cuentan aquí en este correo que he recibido, ellos aseguran que en una colección de destinos los descuentos serán de hasta el 40%. No está mal, ¿eh? 40% un billete de avión. Todos naturalmente los recoge liligo.es con la precisión que le caracteriza. No tenéis más que entrar en esa página web y mirar, porque cualquier precio que hayan rebajado, esa rebaja automáticamente los ordenadores, los buscadores de Liligo la encuentran en cuestión de décimas de segundo. Aunque claro, lo primero que tendríamos que hacer es saber cuándo va a caer la carnaval este año. Porque el carnaval, como la Semana Santa, es una celebración móvil. No es la Navidad, que siempre es el 25 de diciembre. De hecho, el carnaval está íntimamente emparentado con la Semana Santa. Se celebra 40 días antes del Domingo de Resurrección. Es cuando empieza la Cuaresma. Cuaresma, 40 días. Aquí ya, pues si este año el Domingo de Resurrección os doy la fecha, es el 21 de abril, pues no hay más que contar hacia atrás sin tener en cuenta los domingos, quitando los domingos, hasta llegar al miércoles de ceniza, que marca el final del carnaval. Y que este año el miércoles de ceniza será el 6 de marzo, por lo que ya es fácil. Martes de carnaval el 5 de marzo, lunes de carnaval el 4 de marzo y el fin de semana de carnaval, que es el de las grandes fiestas, pues el 2 y el 3 de marzo. España es un país muy carnavalero, eso sí, ¿eh? Cualquiera que haya pasado por aquí durante el mes de febrero lo sabe a la perfección. Yo creo que casi cada ciudad tiene el suyo con sus peculiaridades locales, pero los dos más famosos, yo creo, son el de Cádiz y el de Tenerife. Hay unos cuantos más de primer nivel. Hay uno, por ejemplo, en Águilas, que también es muy famoso, los de Tolosa, que están en el País Vasco, el de Solsona, en Cataluña, pero estos dos son los que más atención mediática despiertan. Ambos son extraordinarios, pero quedémonos con el segundo, con el de Tenerife, porque ahí mismo a Santa Cruz de Tenerife es donde dice Iberia que nos va a hacer el descuento del siglo. Una serie de destinos y entre ellos están las Islas Canarias. El carnaval de Tenerife se celebra desde el siglo XVII, es bastante antiguo. Ya en tiempos de Felipe III, cuando la ciudad tenía poco más de un siglo de vida y era apenas una aldea de pescadores, ya hay testimonios de que se celebraban fiestas de disfraces. Es una afición que tienen desde el origen. Los chicharreros, los tinerfeños, tinerfeños serían los de toda la isla. Los chicharreros, desconozco, ese es el sobrenombre, o mejor dicho, el gentilicio popular. El otro, santacruceros, puede ser. Por favor, que alguien de allí me diga cuál es el gentilicio adecuado y correcto de Santa Cruz de Tenerife y que no sea el popular, el de chicharrero. Bueno, pues se ve que les gustaba la fiesta desde el principio, porque conforme fue haciéndose mayor, la ciudad con el tiempo fue creciendo y se convirtió en un puerto importante, pues un puerto importante porque era un puerto de camino hacia las Indias, pues esa afición aumentó. En el año 1706 sucedió un hecho importante en la historia de Tenerife. Ese año hubo una erupción volcánica que sepultó el puerto de Garachico, que está al norte de la isla, y provocó que la necesidad de construir un nuevo puerto, y se construyó el puerto de Santa Cruz de Tenerife, que es una población pequeña, como ya os he dicho antes, que dependía directamente de San Cristóbal de la Laguna. El comercio, pues ya se sabe, trajo población y trajo dinero. Y el dinero trajo buenos carnavales, porque al final el dinero este tipo de cosas las paga muy bien, las resuelve muy bien, que pronto adquirieron dimensión nacional y luego posteriormente internacional. Bueno, se convirtió en una celebración tan popular que cuando Franco prohibió los carnavales, allá por el año 1940, tuvo que hacer una excepción con el de Tenerife, que pasó a denominarse, durante esos 40 años, pasó a denominarse Fiestas de Invierno. Voy a llamarle carnaval, pero la celebración era la misma. Es decir, bajo ese eufemismo, los tinerfeños siguieron celebrando el carnaval como habían venido haciendo desde el siglo XVII. Luego ya al morir Franco recuperó su nombre y siguió creciendo hasta el día presente. Hoy yo creo que es uno de los carnavales más importantes del mundo, sinceramente lo digo. Es un carnaval temático. Es llamativo, es un carnaval temático. Este año, por ejemplo, he ido a mirarlo, el tema son las profundidades submarinas.
El año pasado fue la fantasía, el anterior fue el tema temático, fue el asunto, lo que protagoniza, el motivo fue el Caribe, eso fue en 2016. Los chicharreros, ya digo, el gentilicio popular de los habitantes de Santa Cruz, se llaman chicharreros porque los de La Laguna, que era la capital original de la isla, les llamaban chicharreros porque eran de manera despectiva, porque comían chicharros. El chicharro es un pescadito pequeño que se pesca en esa zona, pescado de bajura. Lo decían, fíjate, pobres desdichados que tienen que estar comiendo chicharros, que es lo peor de lo peor, mientras nosotros comemos aquí carne de cerdo, y de ahí lo de chicharrero, hasta que al final los de Santa Cruz, cuando ya habían crecido y se habían convertido en una ciudad más grande que La Laguna, pues decidieron ponerse el sobrenombre que les habían puesto a ellos de manera despectiva. Bien, pues los chicharreros se vuelcan con el carnaval, que yo creo que es sin duda la fiesta mayor de esa ciudad. Claro, este es un dato importante. Si tenemos en cuenta que Santa Cruz es la ciudad más cálida de España, la capital, por lo menos la capital de provincia más cálida de España, pues no cuesta mucho entender que atraiga a tanta gente del resto de España y del resto del mundo. La temperatura media en febrero, que es cuando se celebran los carnavales, es de 19 grados en el pleno mes de febrero, ojo, y no baja de los 15-16 en ningún momento del día. Esto es un oasis térmico en pleno invierno europeo. Y luego además es que está cerca y es fácil llegar, claro. Ir a Tenerife es solo desde Madrid, para que os hagáis una idea. He estado mirando en liligo.es, es que hay 5 vuelos, 5 líneas aéreas volando todos los días, varias veces. Vuela Iberia Express, vuela Ryanair, vuela Air Europa y vuela Norwegian. Esta low cost nueva. Y luego está cerquita, son solo 3 horas de vuelo. Eso sí, para carnaval hay que reservar con tiempo, porque la ciudad se llena hasta la bandera como no podía ser menos. Así que ya sabéis, liligo.es y solo tenéis que elegir aeropuerto, porque Tenerife tiene 2, el de los rodeos al norte y el del Reina Sofía, así se llama, aeropuerto Reina Sofía al sur. Los viajes de Liligo. Un espacio sobre la actualidad turística y el mundo de los viajes patrocinado por el buscador de vuelos, hoteles y coches de alquiler liligo.com. Pues con esto, queridos amigos, hemos terminado la contrahistoria de esta semana, ya sabéis. Me despido de vosotros hasta el viernes próximo, todos los viernes, a partir de hoy, de la semana pasada exactamente, va a ser el día dedicado a la historia. La verdad estaba deseando, me he recibido, me ha alegrado mucho, muchas felicitaciones por vuestra parte, así que espero que el programa no solo recupere los oyentes que llegó a tener en sus mejores momentos, sino que incluso además crezca. Así que recordadlo, los viernes, tiempo de historia en la contra.